Amigos de Videos Bolivia, les presentamos la siguiente noticia. Reaparece el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, Armin Dorgatén, para negar las denuncias de Carlos Romero de que YPFB se desangra por una presunta red gigantesca de corrupción. Escuchemos las palabras del presidente de YPFB y luego continuamos. ¿Cómo está usted? Mucho se ha dicho respecto a su persona con relación a la compra de hidrocarburos, pero bueno, vamos a darle la bienvenida, presidente. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Junior, y bueno, muchas gracias por el espacio para poder aclarar a la población y desmentir algunos ataques que buscan simplemente desestabilizar la gestión de nuestro presidente Luis Arce. Vamos a empezar a preguntarle algunos temas, por ejemplo, porque apareció Carlos Romero, apareció Teresa Morales, denunciando que desde YPFB se está comprando combustible a altos costos, se está pagando un sobreprecio, no se está cumpliendo con las compras o los procedimientos establecidos. ¿Es cierto esto? ¿No es cierto? ¿Cómo ha recibido estas denuncias y estas acusaciones presentadas por los exministros de Evo Morales? Evidentemente son acusaciones falsas. Como bien mencionaba, con el objetivo de desestabilizar una gestión de gobierno, tan falsas como que me fugué del país. Yo actualmente estoy acá en el departamento de Santa Cruz y con el objetivo de poder explicar a la población cómo funciona la importación de combustibles, porque es importante que la gente entienda cómo es la importación de combustibles. Para eso tengo unas gráficas, no sé si te las puedo tal vez pasar, las puedo pasar en este momento para que pueda ir como material de ayuda. Las envío a la producción del canal, pero bueno, mientras tanto mostrar un poco algunos gráficos de cómo funciona la importación de combustible. Como podemos ver, la importación de combustible en el país la trabajamos desde 2 puntos principales y 4 puntos de acceso. Estos 4 puntos de acceso, cuando puedan ponernos en las láminas de apoyo, lo agradecería. Son 4 puntos de acceso que tienen por objetivo poder importar el combustible para diferentes departamentos. Importamos por Occidente de 3 maneras: por Perú, por buques Arica, que es nuestra terminal con la que contamos como YPFB, la única terminal con la que cuenta YPFB a nivel internacional, y algún otro punto de ingreso por Chile, que puede ser Iquique, Mejillones, Caldera o cualquier otro punto, algún otro puerto. Como podemos evidenciar, los premios que se pagan, estamos hablando, por decir, buques, tenemos acá el histórico, es importante mostrar el histórico desde el año 2015, donde podemos ver la barra café es cuánto se importó por suroriente y la celeste es cuánto se importó por occidente. Es bueno que la población pueda entender cómo hemos ido cambiando los gráficos de importación de combustibles por el lado de occidente y suroriente. Por suroriente estamos hablando que hay premios por occidente de más 40 hoy. Ese es uno de los premios que manejamos, buques Ariques más 40. Otros puntos de importación en Occidente estamos en más 60. Y evidentemente la importación por suroriente ha llegado, que siempre ha sido la importación más cara, que es importante mencionar eso, siempre ha sido la importación más cara por Occidente, por suroriente, llega a los $400 en premio. ¿Qué es lo que hicimos nosotros como gestión? Disminuir los costos o las importaciones que se tienen por suroriente. O sea, en la época desde el año 2015 al año 2019, hemos importado por suroriente el 53% del combustible que se importaba en el país y solamente por occidente 46.71%. Actualmente, en el año 2023, ya durante nuestra gestión,
hemos logrado incrementar Occidente al 60%. O sea, buscar los premios más baratos, buscar el combustible más barato, porque hay un tema, el precio internacional no lo manejamos nosotros. El premio sí es algo que va a una comparación de ofertas, a una licitación, donde se comparan las ofertas y se obtiene y se elige por el mejor premio. ¿Por qué por Suroriente es más caro? Mucha gente dirá, ¿por qué el combustible que entra a Santa Cruz es más caro? Porque este combustible llega hasta por el lado del Atlántico. Tenemos en el lado del Atlántico que descargar el combustible, entramos por barcazas, las barcazas descargan en algún tancaje, ya sea en Argentina o en Paraguay, y de ahí entra por camiones hasta Santa Cruz, desde Paraguay o desde Argentina. Más por el lado de Occidente, simplemente el buque llega y descarga directamente en una planta de almacenaje. No hay doble tancaje, no hay almacenaje en barcazas, no hay transporte en barcazas. Y desde Arica, bueno, tiene un recorrido un poco más corto, digamos, hacia La Paz, que si hablamos desde Argentina o desde Paraguay. Ahí es la diferencia de los premios. Pero los premios que ingresan por Arica son mucho más bajos de los premios que entran por Suroriente. ¿Qué es lo que hizo la administración? Vuelvo a repetir, logramos hacer que entre mucho más combustible por Occidente que lo que entra por Suroriente. En gestiones pasadas, en administraciones pasadas, entraba mucho más combustible por Suroriente, mucho más combustible caro al país por Suroriente. ¿Qué más hemos estado trabajando como administración? Y es importante mencionarlo. Hemos trabajado bastante la parte de mejorar la logística en el ingreso de los combustibles. Algo que teníamos ya hace mucho tiempo, sabemos que la logística de los combustibles es algo importante y el tema de manejar cisternas y camiones constantemente encarece bastante el producto. Desde el año 2022 comenzamos a trabajar en un plan donde para junio tenemos ya la reversión del ducto desde el altiplano, desde Sicacica hasta Santa Cruz. O sea, vamos a poder meter mayor cantidad de producto desde el altiplano hasta Santa Cruz por ducto, algo que se podía haber visualizado hace muchísimo tiempo atrás, pero no se hizo. Y también ya estamos importando combustibles, tanto petróleo crudo, que es algo novedoso, es algo nuevo. Nunca se había hecho importar petróleo crudo para poder proveer a nuestras refinerías y poder quedarnos nosotros ese costo de maquila, ese costo de transformación del producto. Importamos petróleo crudo y lo hicimos por ducto. Desde Yacuiba hasta Santa Cruz entró petróleo, ahorrándonos toda esta logística, más de 13 millones solamente el ducto de Arica es lo que nos va a ahorrar en los 6 siguientes meses a partir de su puesta en operación. Ya importamos más de 12,000 barriles por día de crudo y 6,000 barriles de diésel por ducto, logrando ahorros bastante grandes en el tema logístico. Bueno, eso respecto a tratar de explicar un poco a las personas cómo es el trabajo de la importación de combustibles, cómo entra, cuáles son los precios y por qué existen zonas donde los precios son más altos que otras. ¿Y qué hizo YPFB por primera vez? Importar más por Occidente que por Oriente. Carlos Romero, en esta conferencia de prensa que dio hace algunas semanas atrás, dijo que YPFB ha importado 300 millones de litros más de diésel. ¿A qué se debe esto y si es cierto, don Armin Dorgatén? No es cierto. Tenemos un PRODE que se llama, que es el que te manda las nominaciones de combustibles que se van a realizar por año, que lo maneja la ANH, el ministerio, conjuntamente con YPFB, y se ve la producción interna que va a existir en el mes, cuál va a ser la demanda del combustible, y de ahí se comienza a importar. No es una tuición solamente de YPFB, es una tuición de todo el estado que se hace. Acá podemos ver cuál es el consumo de diésel que existió históricamente. Podemos ver en este consumo histórico de diésel que el año 2022, la última columna que tenemos, el año 2022, nos muestra que tenemos una tendencia normal, tenemos una tendencia de crecimiento que obviamente con la tendencia de la economía es una tendencia normal. Tenemos evidentemente un año
que es un año anómalo, que es el año de la pandemia. Este año tenemos un año anómalo, que es el año de la pandemia. Pero después, si vemos la tendencia del crecimiento de la importación de combustibles, es una tendencia total y completamente normal la que hemos tenido el año 2022, con una clara reactivación económica que se ve el año de la pandemia. Posteriormente se ve ya la reactivación económica el año 2021 y ya vemos que la reactivación económica el año 2022 existe. Sin embargo, la tendencia en el consumo de combustibles es completamente normal. No existen 300,000 barriles adicionales ni ningún otro dato. En algún medio de comunicación igual salió de que había mayor ingreso de combustibles al país por datos del INE. El INE saca la información de aduana. Nosotros en aduana pedimos un cupo para importación de combustible y ese cupo normalmente va a ser mayor al real que vamos a importar. Esto para tener un permiso que sea holgado y que podamos importar una cantidad de combustible. Pero el dato fidedigno que tenemos de cuánto es lo que se importa en combustibles es el que he mostrado en la anterior gráfica, y en esta gráfica claramente vemos que la tendencia de consumo de combustibles desde el año 2015 que hemos hecho la tendencia es totalmente normal, y esto lo puede ver cualquier persona que sabe hacer una regresión aritmética. Puede hacer esta regresión y darse cuenta que es una tendencia lineal el crecimiento, y que por ende no se ha importado mayor cantidad de combustibles del que se consume en el mercado interno boliviano. ¿De dónde cree usted, presidente, de dónde cree usted entonces que saca esta información Carlos Romero y Teresa Morales, que le acusan a YPFB, primero de estar pagando más y segundo de importar 300 millones de litros adicionales de diésel en el país? Yo creo que es una falta de conocimiento, evidentemente una intención de desestabilizar al gobierno de Luis Arce, tratar de desprestigiar a YPFB, lo cual también tiene consecuencias, ¿no? Es buscar una desestabilización, y también nos genera a YPFB problemas en el suministro de combustibles, porque al haber este tipo de declaraciones nos complica también la logística y nos puede generar un daño económico al Estado este tipo de declaraciones. Por lo cual creo que son aseveraciones políticas en busca de desprestigio del gobierno, porque como bien mencionaba, alguien que simplemente sabe hacer una regresión aritmética en Excel puede ver que el consumo de combustibles desde el año 2015 hasta el año 2023 o 2022 han tenido un comportamiento lineal, con un crecimiento normal, lineal, ¿no? Entonces, con una regresión nos damos cuenta de este tema. Lo mismo, utilizar el premio de un punto de importación que es suroriente como el referencial para decir que ese es el premio con el cual se importa combustibles al país, cuando estamos importando desde otros puntos también a precios mucho más bajos, y sin explicar a la gente de que la logística de descargar en una planta de almacenaje que tiene YPFB en Arica tiene un premio de más 49, comparado con un premio evidentemente de más 400, pero que conlleva una logística por barcazas, doble tancaje y camiones para poder entrar a Santa Cruz. Evidentemente son comentarios malintencionados, ¿no? Presidente, hemos venido escuchando, bueno, nosotros tenemos años realizando coberturas, haciendo periodismo, pero hay una empresa que no sé si tiene o no tiene el monopolio o es una de las habilitadas, Trafigura. Se escucha durante el gobierno de Mesa, Evo, Áñez, Belcé, y ahora durante el gobierno del presidente Luis Arce. ¿Qué se puede decir de esta empresa Trafigura? Porque también se le ha denunciado de que no se estaba dando, de que no se le estaba permitiendo la importación. También se la denunció en su momento. Bueno, es importante mencionar, Trafigura es una empresa internacional con base en Suiza, si no me equivoco, que provee combustibles, es un trader internacional, que evidentemente provee combustibles al Estado boliviano. Sin embargo, es importante mencionar que la empresa Trafigura durante los años 2016 a 2019 hacían una comparación de que Trafigura en nuestra gestión entre Trafigura y Vitol tenían el 90% del mercado. Durante el año 2016 y el año 2019
Trafigura y Vitol tenían más del 70% del mercado durante el año 2016 y el año 2019. Más del 70% del mercado de combustibles estaba entre Vitol y Trafigura. Durante nuestra gestión, uno de los trabajos que hicimos justamente es reducir el mercado suroriente, que es el fuerte de Trafigura, reducir el mercado suroriente, y actualmente entre Trafigura y Vitol no tienen más del 50% del mercado de combustibles. Para enero del 2023, Trafigura y Vitol no tenían más del 50%. Durante las gestiones 2016 a 2019, Trafigura y Vitol tenían más del 70% del mercado de combustibles. Entonces la pregunta es ¿por qué se denuncia ahora y no se denunció antes? Bueno, como que le quitaron, digamos, la mamadera, ¿no? O imagínese usted, ¿cuánto significaba el que Trafigura y Vitol hayan tenido el 80% del mercado, es decir, la importación de carburantes? Y al habérsele reducido un 30%, ¿de cuántos millones hablamos? Porque hablamos de millones, no hablamos de miles, ¿no? Claro, depende claramente el año, cuánto estaba el precio del crudo. Tenemos que disgregar en dos partes, ¿no? El precio del combustible viene ligado a un indicador internacional, ¿no? Como vamos a hablar, el precio del oro tiene un precio por onza, dólares por onza, e igual el combustible tiene un precio de dólares por metro cúbico, ¿no? Entonces ese viene indexado a un número internacional, un precio internacional. Y aparte de eso se consigue o se tiene lo que es el premio, ¿no? Que quiere decir el flete del buque, los tanques, los costos de almacenaje que vienen asociados al premio. Entonces, obviamente, el flete, creo que todos conocemos a nivel internacional, las personas que importan, sabemos que los fletes están bastante caros, lo mismo pasa en el tema de petróleo. Entonces, salvando esa diferencia, hablemos de que si se importaban $1,000 millones en cualquier gestión, de los $1,000 millones antes, $800 millones iban solamente a estas dos empresas. Hoy día menos de 500 millones estarían yendo a estas dos empresas. Nosotros lo que hemos hecho ha sido diversificar, conseguir mayor número de empresas que puedan participar, buscar una competitividad en el mercado y hacer licitaciones, cotizaciones. Estas adjudicaciones directas que se llaman no son adjudicaciones donde YPFB decide a dedo a qué empresa va a contratar. No existe tal modalidad. Se llama contratación directa porque está en un decreto supremo, que es la forma de contratación que tiene el Estado. Pero nosotros, como contratar un medio de comunicación, queremos cobertura de un medio de comunicación para visitar un pozo petrolero, por decirlo de alguna manera. Vamos a buscar medio de comunicación A, B, C, D, vamos a pedir la cotización de cada uno de estos medios y el medio que tenga el menor precio, a ese medio lo vamos a contratar. Para combustibles hacemos exactamente lo mismo, sacamos cotizaciones para entregar en Arica, para entregar en Iquique, para entregar suroriente, para entregar en los diferentes puntos donde vamos a entregar. Se sacan las cotizaciones a más de 90 empresas que tenemos inscritas en nuestras bases de proveedores, y de estas empresas las que presentan los precios más bajos y los volúmenes requeridos se van adjudicando, ¿no? Por ejemplo, si una empresa muestra un precio bajo, pero tiene un volumen bajo, le adjudicamos ese volumen bajo que tiene al precio bajo y después lo vamos llenando todo el cupo con todos los precios más bajos de las empresas que sean las que nos proveen el combustible. ¿Usted considera que, por ejemplo, si se ha reducido del 80% que tenía Trafigura y Vitol y se reduce el 50%, hablamos de buenos millones de dólares? ¿Usted cree que de repente es por eso que se han dado ataques en las últimas horas? ¿Trafigura podría estar detrás de los ataques contra su gestión? Bueno, esos son detalles que los desconozco. Creo que claramente hay intereses porque hay denuncias hoy de algo que se está mejorando, de algo en lo que se está trabajando en un contexto internacional muy difícil, en un contexto internacional donde hubo guerra el año 2022, donde Rusia es el segundo productor más grande de crudo, por ende de combustibles en el mundo, y en una situación tan difícil logramos como YPFB mantener los precios de los combustibles, no subir los precios de los combustibles, poder contar con el producto. Ese ha sido un tema vital. A Perú le fallaron, a nuestro proveedor en Perú le fallaron y tuvimos problemas durante un par de semanas. Sin embargo, supimos revertir esta situación. Entonces creo que
hablar hoy de cómo se importó combustibles cuando se mejoró terriblemente la logística y cuando antes había un monopolio más grande de estas empresas. Creo que estos ataques debió haberse visto primero, como dice, la viga no ver la paja en el ojo ajeno, sino la viga en el propio, ¿no? La última pregunta que le quiero hacer, don Armin. Se ha dicho que usted se fue, fugó del país, está no sé por dónde, a raíz de estas denuncias, que se está pagando de más por los carburantes, que, bueno, se dijo de todo. ¿Dónde está usted, don Armin? ¿Está en Bolivia? ¿Está afuera? ¿Qué le dice el país? Estamos en Santa Cruz. Evidentemente, el día que hubo la fuga estábamos de viaje justamente haciendo gestiones para poder mejorar este tema logístico de combustibles, porque estamos trabajando arduamente para que poder ahorrar al país. Estamos apuntando en el segundo semestre de este año poder ahorrar más de $600 millones en la compra de combustibles. Y para eso se necesitan arduas gestiones. Estábamos trabajando por la empresa, trabajando por el país, y ahora estamos en Santa Cruz. Estoy yo ahora en mi domicilio en Santa Cruz. No tenemos fuga, por eso todas estas aseveraciones de sobreprecios, que se compró más combustible, que son totalmente infundadas, son igual de absurdas e infundadas como que me escapé del país. Muchas gracias a don Armin Dorgatén. Le agradecemos por atender gentilmente nuestra invitación y absolver algunas interrogantes respecto, por ejemplo, dónde está. ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Está en Bolivia? Respecto a esto de si es cierto que se han incrementado la importación de los volúmenes de diésel en 300 millones de litros, además de si se está pagando o no se está pagando más, porque se ha reducido, por ejemplo, el lote de importación a Trafigura y Vitol, ¿no? Él nos explica que importar por Oriente es mucho más económico que importar por Occidente, y es por eso que se le ha reducido el cupo de importación de 80% que tenían estas dos empresas al 50%. Entonces hablamos de un 30% que significan varios cientos de millones de dólares que no le hacen gracia a nadie, ¿no? Gracias, don Armin. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Junior, por la entrevista y por la oportunidad de poder mostrarle al país cuál es la realidad sobre la importación de combustibles y el esfuerzo grande que hizo YPF para mantener los precios y tener el producto disponible para todos los bolivianos. Muchas gracias. Será. Esas fueron las palabras de Armin Dorgatén, quien habló al respecto de la denuncia de Carlos Romero, exministro de Evo Morales. Dijo que en el segundo semestre de este año se perfila ahorrar más de $600 millones a Bolivia en la compra de combustibles, por lo que se hace una serie de gestiones para mejorar la logística de importación, informaba Armin Dorgatén. Estamos trabajando arduamente para ahorrarle al país. Estamos apuntando al segundo semestre de este año a ahorrar más de $600 millones en la compra de combustibles, y para eso se necesita arduas gestiones, explicaba sin dar mayores detalles. En lo que va del año se redujo en $1.7 millones por día el costo de importación del combustible por el cambio en la logística de internación, es decir, ahora se importa más desde el occidente, Chile y Perú, que por el oriente, Paraguay, Argentina y Brasil. Entre 2015 y 2019, la importación por suroriente representaba el 53% y por occidente el 46.71%. Sin embargo, en 2023 la importación por occidente subió a un 60%, manifestaba tratando de justificar y negar las denuncias de Carlos Romero, quien decía que el contrabando de combustible, el monopolio de Trafigura y el crecimiento descomunal en las comisiones para los intermediarios de la importación están causando un grave daño económico al Estado. La estatal YPFB se desangra por el contrabando de combustible subvencionado, el monopolio de la empresa Trafigura y el incremento de trader o comisiones en la importación de diésel y gasolina, sostenía el exministro Carlos Romero cuando hacía esta denuncia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que las explicaciones del presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgatén, son suficientes? ¿Son claras? Frente a la denuncia de una presunta red gigantesca de corrupción
que según Carlos Romero estaría desangrando a YPFB. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.